Muy bien, chicos. Iniciamos la sesión de hoy escribiendo entonces en su cuadernito. Profe, ¿Sí? eh, Dígame. sobre esa lección, yo le envié el ejercicio que había hecho, solo que estaba haciendo en la computadora vieja y estaba dañada, entonces usted me puso 8, pero yo le envié el ejercicio por Educay, que yo sí lo había hecho porque solo me había equivocado en el signo. Había seleccionado mal la respuesta. ¿En, ¿En qué era? ¿En qué ejercicio era? En el último, ¿Qué apellido de usted? altos. Yo le envié y Salto. también, ajá, tengo 8, pero yo Salto realicé el Cristel. ejercicio. Ya, yo lo voy a revisar a ver qué pasa. Ya. Ok, listo. Vamos a escribir entonces ejercicios de vectores referidos al uso de vectores unitarios. Muy bien, escribimos el primer ejercicio. Dado el vector A igual, escribimos 3i menos 4j, 3i menos 4j metros, coma, hallar representación gráfica, coma, su módulo, coma, su dirección, coma, las coordenadas polares, polares y los ángulos directores. Bueno, todos estos temas vimos en la diapositiva de la clase anterior. Vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de eso. Muy bien, trazamos el plano cartesiano porque solo es plano cartesiano, pero antes de eso acomodamos la escritura. Este es vector A, le ponemos el vector sobre la A, lo mismo en I, son vectores unitarios, ¿no? Y la J. Muy bien, dibujamos un plano cartesiano. Esto sería más o menos por aquí. Bueno, ahora ubicamos el vector. 3i significa 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Aquí estaría el número 3. Y menos 4j sería hacia abajo 4. 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos el menos 4. Si buscamos la intersección, esto tendríamos que hacerlo así, tal como lo estoy indicando, ¿no? Entonces buscamos la intersección y tendríamos aquí. Luego completamos los detalles. Aquí tendríamos el eje Y. Acá tendríamos el eje X.
unidades aquí están en metros. Acá en metros también. Este sería el punto 0. Trazamos el vector. Sería de aquí hasta este punto. Y esto sería el vector A, ¿verdad? Bien. Ahí está la gráfica, ¿no? La gráfica del vector A. Entonces, cuando veamos Y significa para X, ¿no? Cuando veamos J significa para Y. Y J son los vectores unitarios. Empezamos con el desarrollo de los cálculos. Escribimos módulo. Módulo de A. El módulo de A se escribe la letra A sin la flechita. Módulo significa longitud, ¿no? Y aquí se aplica el famoso teorema de Pitágoras. Valor de X, que es 3, se lo eleva al cuadrado. El valor de Y, que es menos 4, también se lo eleva al cuadrado. Entonces aquí tendríamos raíz cuadrada de 9 más 16, ¿no? Ya me da positivo. Entonces va a quedarme A igual raíz cuadrada de 25. Lo que significa que A va a tener el valor de 5. Y escribimos a continuación la unidad de medida, que en este caso el ejercicio dice que son metros. Entonces la respuesta para el módulo es A igual 5 metros. La siguiente pregunta del ejercicio es la dirección. Entonces vamos a calcular la dirección. Dirección de A. Escribimos esa palabra. Dirección de A. Para calcular la dirección de A, utilizamos la función trigonométrica tangente de un ángulo que podemos decirle que es teta, poniéndole un nombre. No puede ponerle cualquier otro símbolo, pero usted identifica que ese es el ángulo de la dirección. Dividimos el valor de Y, que es menos 4, de acuerdo a la gráfica, 4 metros, para el valor de X, que es 3 metros. Se eliminan los metros, se divide, me da 1,33333, o sea, el 3 es periódico. Podemos ponerle 1,3 y encima un gorrito, ¿no? Esto significa que el ángulo teta, cierra el audio, por favor, alguien está con el audio prendido. Ya, pues, Eduardo.
por favor, no pueden comunicarse. El ángulo θ sería tangente a la menos 1 del valor que saqué, que es menos 1,3 periódico, ¿no? Y esto, buscándolo en la calculadora, me va a salir menos 53 grados. O sea, un ángulo negativo siempre es favorable a la manecilla del reloj, al giro de la manecilla del reloj. Pero siempre hay que colocarlo positivo. Entonces, ¿cuánto hace falta para llegar a 360? Sería el positivo. 307 grados. Esta sería la dirección del vector A. Como vieron en la gráfica, pues está en el cuarto cuadrante, por eso el ángulo es mayor a 270. Sale 307 grados. La siguiente pregunta es coordenadas polares. Entonces escribimos coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares, que es lo que me están pidiendo también en el ejercicio. ¿Cómo escribimos eso? El vector le llamamos A. Tendrá de coordenadas entonces polares el módulo que sacamos, 5 metros, y a continuación colocamos el ángulo que es 307 grados. Y ya está las coordenadas polares, que siempre es el módulo con la dirección. Otra pregunta es ángulos directores. Ángulos directores. Es la otra pregunta del problema. Ángulos directores. Estoy escribiendo eso. Ángulos directores. ¿Cuáles son esos ángulos directores? Lo que habíamos visto en las láminas. El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? Que son los ángulos directores. Entonces, para hallar el ángulo alfa, utilizamos la función coseno del ángulo alfa, que sería el coeficiente del vector unitario i, que es 3, dividido para el módulo que salió 5. El uno es metros, el otro también es metros. Siempre hay que acompañar las unidades de medida. Entonces se elimina el metro y se divide 3 para 5, me da 0,6. Luego escribimos el ángulo alfa igual al coseno a la menos 1 del valor que salió, ¿no? En este caso salió 0,6.
Y se usa la calculadora. Recuerden ustedes cómo se hace eso. Shift, una tecla que es Shift, luego coseno, escribe entre paréntesis 0,6 y le da al igual, ¿no? Eso le da 53. 53.13. Eso, 53,13 grados. Esos son grados. Este sería el ángulo alfa, que es uno de los ángulos directores. Lo mismo hacemos con el ángulo beta, solo que cambian los datos. Coseno del ángulo beta es igual. El coeficiente de J es menos 4. Menos 4 metros dividido para el valor del módulo, que es 5 metros. Se eliminan nuevamente los metros y esto me va a dar menos 0,8. Y tengo entonces el valor del coseno. Para hallar el ángulo beta, entonces escribimos coseno a la menos 1 de menos 0,8. Y utilizo nuevamente la máquina calculadora. Y tengo como respuesta 143,13 grados. Este sería el valor del ángulo beta. Bueno, y es la parte final del ejercicio, ¿no? Porque nos pedían algunas cosas y lo último eran los ángulos directores. Ten en cuenta ese procedimiento, los valores pueden cambiar, pero el proceso se mantiene. Cuando nos piden una cosa u otra, es el mismo que lo que estoy desarrollando en este ejemplo, en este ejercicio. Vamos al ejercicio 2. Escribimos entonces número 2. Si se tiene un vector P igual a 2i más 5j más 7k metros, hallar su representación gráfica, toma su módulo y los ángulos directores. Bien, ese es el texto del ejercicio. Tenemos unos detalles que nos hacen falta. Aquí el vector es P, hay una flechita arriba. En I hay una flechita. En J una flechita. Y en K hay una flechita arriba. Eso es lo que indica que son vectores, ¿no? Cada uno de esos son vectores. Y J y K son vectores unitarios. Muy bien, vamos a graficar primeramente. Y para eso, pues, ya no utilizamos un plano cartesiano, sino un plano de 3 ejes, ¿no? Que se llama 3D. Entonces, esto más o menos tiene esta forma. Ahí hay un eje. Aquí hay otro eje. Y aquí hay otro eje.
3 ejes. Bien, una vez que yo tengo identificado cuáles son esos ejes, le vamos a poner los nombres. El que está hacia adelante, este eje se llama X. Este de acá, este otro eje, se llama Y. Y el que está hacia arriba, le llamamos Z, ¿no? Entonces hay 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z. Y el punto donde concurren los 3 es el origen, O. En cada uno colocamos la unidad de medida. En este caso es metro, ¿no? O sea, son desplazamientos. En todos los ejes colocamos la unidad de medida, metro entre paréntesis. Luego vamos a ubicar las coordenadas. Dice 2i. I significa que está en el eje de las X. 2 unidades. Entonces aquí sería 1, 2. Ahí tendríamos 2 unidades. En el eje Y hay 5 unidades. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Aquí hay 5 unidades. Eso es 5J, ¿no? 2i, acá 5J, es 5 para el eje de la Y. Y las K es para la Z, 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaríamos aquí, 7. Entonces tengo 2, 5, 7, que serían las coordenadas que corresponden a este sistema de 3D o tridimensional. Bien, ¿qué hacemos luego? Una vez que tengo ubicado las dimensiones, tengo que formar un bloque imaginario, o sea, un prisma rectangular, o lo que le llamamos paralelepípedo. Ya no se forma solo como en el plano cartesiano, un rectángulo o un paralelogramo. Aquí ya se forma un cuerpo imaginario. Entonces, ¿cómo lo logramos? Recordando algo de dibujo técnico, ¿no? Construimos primero la base de ese cuerpo con líneas entrecortadas, como lo estoy haciendo. Entonces tendríamos más o menos una base que estaría así, ¿no? Una base. De tal manera que se forme un paralelogramo. Y luego de cada vértice de este paralelogramo, de esta base, voy a subir 7 unidades. Entonces voy a subir 7 unidades de cada vértice, ¿no? Vamos a dejarlo por ahí. Aquí también subo 7 unidades. Acá también. De cada vértice subo en forma paralela 7 unidades. Y luego arriba construyo ya no sería la base inferior, sino la base superior, más o menos de esta manera. Construyo la base superior de esta manera. Y entonces usted se puede dar cuenta que voy formando un cuerpo transparente, ¿no? Muy bien. Una vez que está así, trazo el vector que me están dando desde la posición del origen, que sería aquí,
hasta el vértice que está adelante. Ahí. Entonces, ese sería el vector P. Ese sería el vector P. Que puedo ponerle el nombre. Entonces, aquí sería el vector P. Y ya lo tengo graficado, ¿no? Porque me piden hallar la representación gráfica y ahí está. Debe verse como una flecha interior en el bloque que parte del origen a un vértice que está adelante, ¿no? Que está hacia adelante. Eso es lo que nos piden en la gráfica. Ahora, me piden el módulo también. Módulo. Vamos a calcular el módulo de... La palabra módulo significa longitud, ¿no? ¿Qué longitud tiene el vector A? Posiblemente ahí en la gráfica no se puede determinar porque está en perspectiva, con proyección, haciendo uso de dibujo técnico. Pero acá le vamos a hacer los cálculos exactos. Entonces, hay que utilizar la letra A sin la flecha cuando hablamos de módulo. Y luego aplicamos un teorema parecido al teorema de Pitágoras porque lo único que agregamos es otro valor. Aquí sería el valor de X, que es 2 elevado al cuadrado, más el valor de Y, que es 5, también al cuadrado, y agregamos el valor de Z, que es 7, también al cuadrado. Ustedes ven que se parece al teorema de Pitágoras. La diferencia está en que aparece un valor Z elevado al cuadrado. Cuando es en el plano solamente hay X y Y. Pero cuando es en un sistema 3D aparece un valor Z. Entonces aquí tendríamos que resolver esto y nos quedaría raíz cuadrada de 4 más 25 más 49. Al hacer la operación de esa suma, tendríamos raíz cuadrada de, ¿cuánto me da ahí? 78. Bueno, la raíz cuadrada de 78 no es exacta, entonces hay que colocarla con decimales. 8,83. 83. Y le colocamos la unidad de medida. ¿Cuál es? El metro. Ya para escribir la respuesta, pues le agregamos la unidad de medida. Siempre las mediciones debe estar la cantidad numérica seguida de la unidad de medida. Muy bien. Ahí hemos calculado el módulo. Nos faltan los ángulos directores. Entonces vamos a hacer los cálculos para ángulos directores. Ángulos directores. Bueno, aquí tengo la letra C que no se ve muy bien, bueno, pero sí se lee. Ángulos directores. ¿Cuáles son esos ángulos directores? Simbólicamente, alfa, beta y también gamma. Alfa, beta, gamma. Esos tres valores son los que tengo que calcular. Para hallar alfa, utilizamos la función coseno, como lo vimos en el ejercicio anterior. Coseno de alfa
dividiendo el coeficiente de I, que es 2, con la unidad de medida, metros, dividido para el módulo que salió 8,83. 8,83 metros. Entonces ahí se elimina el metro. Si usted divide, nos va a salir en la calculadora 0,2265. Bueno, dejémosle ahí con 65. Mientras más decimales sale más exacto. Bueno, pero este es el coseno. Me están pidiendo es el ángulo, alfa. ¿Y qué hacemos para calcular el ángulo? Utilizamos el coseno a la menos 1 del valor que está sacado, 0,2265. Y entonces allí me va a dar ya la calculadora 76,9 grados. Ya, este sería el valor del ángulo alfa. ¿Correcto? Bien. Nos falta el beta y el gamma. Entonces, hacemos el mismo procedimiento para los otros ángulos. Entonces, ponemos coseno de beta igual al valor que tiene de coeficiente J, que es 5, la unidad de medida, metro, para el módulo que salió 8,83 metros. Se elimina el metro. Y al dividir, me da 0,56625. Bien, hasta ahí tengo el coseno. Ahora el ángulo beta sería coseno a la menos 1 del valor que salió, 0,56625. Y ahí, al hacer uso de la calculadora, me da 55,5 grados. Este sería el valor del ángulo beta. Por último, tengo que hacer el mismo trabajo con el coseno del ángulo gamma. Sería el coeficiente de K, 7. ¿Quién ha ingresado? Saltos Vera. ¿Qué pasó con Saltos Vera? Ella ya estuvo aquí. Seguramente algo le pasó. Bueno, coseno de gamma sería el coeficiente de K, que es 7. 7 metros dividido para 8,83 metros, ¿no? Entonces elimina también el metro y me da 0,79. Profesor. ¿Sí? Dígame.
Dice Cristel Saltos que la deje pasar, que tenía mala conexión, por favor. Ya le admití, ya le admití. Ah, ya. 275. 275. Y entonces tengo gamma igual a coseno a la menos 1 del valor que tengo, 0,79275. Bueno, ese es el valor que aproximadamente me dio. Y ahora uso la calculadora y me sale 37,56 grados. Esta es la forma de calcular entonces los ángulos directores. Alfa, beta y gamma. En las diapositivas que se vio en la clase anterior, pues están ahí claramente explicado de dónde es alfa, beta y gamma. Alfa es el ángulo del vector con el eje X. Beta es el ángulo del vector con el eje Y. Y gamma es el ángulo entre el vector y el eje Z. Tengan en cuenta eso hasta para poder interpretar, ¿no? Y relacionar los resultados con la ubicación del vector. Bien, terminamos el segundo ejercicio, vamos al tercero. Tercer ejercicio. A ver, este está planteado en una diapositiva, la vamos a ver aquí. Un nadador cruza un río. Cruza un río a razón de 30 metros sobre minuto, cuyas aguas se desplazan perpendicularmente al nadador a razón de 10 metros por minuto. Ahí viene una pregunta. ¿Cuál es el módulo? Es el módulo y la dirección. ¿Cuál es el módulo y la dirección del vector resultante? Bueno, el texto que ya creo que lo puse en una diapositiva para poder trabajar. Es como una aplicación de todo lo que estamos viendo, ¿no? Ustedes ven que los vectores siempre están presentes en actividades que desarrolla el hombre o una máquina, ¿no? Siempre que se mueva o se desplaza o haya aplicación de fuerzas. Entonces ahí están presentes los vectores. Los vectores son rectas imaginarias. Eso no se consigue en ninguna tienda o ferretería, ¿no? Son formas de expresar en forma gráfica lo que ocurre con un desplazamiento, con una fuerza o con otra magnitud vectorial. Entonces, en este caso, tenemos una aplicación práctica. Es de un nadador que cruza un río, pero por influencia de las aguas no va a llegar al frente. Le va a arrastrar un poco.
consecuentemente va a influir en la velocidad y en la dirección. Entonces, esa parte hay que interesarse mucho en analizar. Muy bien, vamos a dibujar un plano para entender esto, ¿no? Entonces yo tengo aquí el eje de las Y, luego el eje de las X. Bien, entonces, en el eje de las X vamos a colocar la velocidad de las aguas. Entonces aquí X, vamos a colocar el río, ¿no? Y en el eje de las Y, vamos a colocar el nadador. Nadador. Para ser un poco didáctico, ¿no? Nadador. O sea, en el eje de las Y va el nadador y en el eje de las X el río. Entonces vamos a suponer que en el eje de las X hay un vector que señala 10 metros por minuto, ¿no? Y en el eje de las Y voy a colocar, bueno, aquí se me fue un poco mal. Vamos a ubicarle nuevamente. El eje de la Y. Y este tiene un vector más o menos así, ¿verdad? Es un poco más grande que la velocidad del río, ¿no? Entonces, yo tengo, el nadador va más rápido que el río, ¿no? Porque va a 30, el otro va solo a 10. Entonces, para tener la idea, si yo hago este trabajo de aquí, a ver, tratamos de hacer lo mejor posible el dibujo. Sería aquí. El nadador no va a llegar al frente, sino que va a ir arrastrado por las aguas hasta este punto. Entonces, ¿qué ocurre allí? Ocurre que el nadador, por influencia de las aguas del río, va a llegar es acá. Correcto. Va a llegar acá. Entonces, este valor de aquí es el vector que me están pidiendo. Este vector de aquí es el que me están pidiendo. Por lo tanto, yo puedo decir que el módulo es el módulo
de B, ¿no? Que es el que yo he marcado en la figura. Sería B o V igual a la raíz cuadrada de, haciendo uso de teorema de Pitágoras, sería 30, que es la velocidad del nadador, elevado al cuadrado, más la velocidad de las aguas, que es 10 elevado al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque es un plano. Entonces aquí me va a quedar raíz de 900 más 10 al cuadrado, que sería 100. Entonces me queda 900 más 100, lo que me da un total de 1000, la raíz cuadrada de 1000. Y eso, al sacar la raíz cuadrada, me da un valor de 31,62 metros sobre minuto, que es la unidad que está utilizando el problema. O sea, esta sería la velocidad resultante del nadador. Mire que él va a 30, pero sube a 31, por lo que las aguas le arrastran. Entonces aumenta un poquito su velocidad. En el momento que sigue otra dirección que no la buscó él. Él está para su cuenta cruzando en forma recta, pero las aguas lo arrastran. ¿Qué más nos pide? La dirección. Entonces, dirección. Hay que también saber con qué ángulo él está avanzando, porque su intención no era tener otro ángulo, sino 90 grados perpendicular. Entonces, aquí aplicamos la fórmula de la tangente. Tangente de un ángulo, pongámosle alfa, es igual al valor de y, que es 30. Estos son metros sobre minuto. Dividido para el valor de la velocidad de las aguas, que es 10. 10 metros sobre minuto. Entonces aquí se eliminan estas unidades, ¿no? Y nos va a quedar solamente 3. Luego buscamos el ángulo por la función inversa, que sería tangente, o sea, por el arco tangente, tangente a la menos 1, el valor que me salió, que es 3. Hago uso de la calculadora y me da 71,57 grados. Y esta sería la dirección, ¿no? 71,57 grados. De esa forma, pues, desarrollamos un ejercicio práctico que se lo puede llevar a la práctica y saber exactamente con qué dirección él está avanzando, ¿no? Al cruzar el río. No lo hace a 90 grados, que sería lo perpendicular, sino a 71,57 grados respecto al río, ¿no?
a la dirección de las aguas, del río. Entonces, con eso contestamos al problema y el vector resultante, pues, como se ve, es un poco mayor a la velocidad que imprime el nadador, porque se ve afectado con la velocidad del río. Y eso que lo hace en forma perpendicular. Ya lo vamos a tratar con un análisis mejorado cuando desarrollemos ejercicios de suma de vectores, o sea, operaciones de suma con vectores. Muy bien. Por ahora vamos a quedar por ahí, por el tiempo. O sea, profe, usted explica bien, profe. Yo entiendo todo, profe. Muy bien, muchas gracias. En todo caso, pues, tiene usted un interés de buscar siempre aplicaciones de lo que se ve en el desarrollo de la teoría física, ¿no? También se puede hacer experimentos, pero por el asunto de la pandemia, pues, no podemos visitar el laboratorio. Se puede hacer experimentos en el laboratorio. Más adelante veamos cómo se puede diseñar una práctica.